Imagínese lo sobrenatural que es el que usted le pida perdón a la persona que le ha ofendido o ha pecado contra usted. Amigos, gracias y bienvenidos a esta nueva edición de El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. En el programa de hoy, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín Villanón, nos entrega la primera parte de su estudio bíblico, Cómo curar las relaciones rotas. Por favor, busquen su Biblia el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Después de un momento empezaremos a leer desde el verso 15. Pero antes, quiero contarles lo siguiente. Un día estaba manejando en la carretera y escuchaba en la radio el programa de Paul Harvey. Él fue una pintoresca e importante personalidad en las radiodifusoras comerciales y sus programas siempre tenían un poco de todo. Sé que muchos de ustedes jamás lo habrán escuchado, pero eso no importa. El caso es que él dijo que había un anuncio, una propaganda en un periódico del Medio Oeste, y que el anuncio decía lo siguiente: ¿podría la persona o las personas que por 2 ocasiones rompieron la cerca de mi propiedad y mataron una de mis vacas, por favor, podrían venir una vez más? Amigo, ¿qué hace usted cuando alguien le hace una maldad? Le invita para que se la hagan de nuevo, y entonces usted podrá desquitarse. Miremos lo que nos dice Mateo 18, empezando en el verso 15. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hoy quiero compartir con usted acerca de cómo curar, sanar y restablecer relaciones rotas. Y yo creo que todos quienes hemos estado sirviendo a nuestro Salvador por mucho tiempo, tendremos un número de experiencias de quienes nos han hecho daño. Y ese es un problema muy doloroso. La palabra pecar significa literalmente no dar en el blanco, o estar fuera de los límites de algo, o transgredir. Cuando alguien peca contra otra persona, está transgrediendo en la vida de esa persona. La relación se rompe y cualquier comunión es cercenada. Ahora, déjeme decirle por qué esto es un problema doloroso. En primer lugar, porque ofende a Dios el Padre. Mi papá tuvo un hermano que nunca visitó nuestra casa. Él vivía en Denver, en Colorado, y un día vino a West Palm Beach, en la Florida, para visitarnos. Mi madre se pasó toda la noche cocinando un pavo, y yo tuve que dormir con mi hermano mayor. Ambos, aunque éramos jóvenes, éramos bastante grandes. Yo jugaba fútbol norteamericano, y él recién había regresado después de haber estado en el ejército. Y tuvimos que dormir los dos en una cama pequeña para que la otra cama pudiera ser usada por nuestro visitante. A la medianoche, al darse vuelta mi hermano en esa estrecha cama, me quitó la cobija. Yo estiré la mano y se la quité. Él me golpeaba con su rodilla y yo le molestaba con mi codo. Y así nos pasamos casi toda la noche. Mamá, que como dije estaba preparando el pavo, al oír la bulla que hacíamos en el dormitorio, vino, abrió la puerta de nuestro cuarto, encendió la luz
y ve que mi hermano tenía un ojo hinchado y que un hilito de sangre salía de su nariz. Ella me miró inmediatamente y señalándome con un cucharón grande y largo que tenía en su mano me dijo: mira lo que le has hecho a tu hermano. Y yo me defendí diciendo: pero mamá, él comenzó. Y ella, autoritativa, me dijo: cállate. Y con el cucharón me dio un fuerte golpe en el pecho y otro golpe en la espalda y otros golpes en los brazos, y si no me agacha a tiempo me hubiera dado con el cucharón en la cabeza. ¿Cree que ella, después de esa demostración de samurái femenina, se mordió los dedos diciendo: ¿qué es lo que he hecho a mi pobre Adrián? De ninguna manera. A la mañana siguiente, cuando nos reunimos para desayunar, mi hermano tenía una toalla cubriendo su cabeza y en mi brazo se podía todavía ver la huella del cucharón. Y ahí está nuestro tío, que nos visitaba por primera vez, mirándonos sorprendido. Mi papá estaba realmente muy molesto y mi madre humillada. Y nosotros dos avergonzados. Y como dice el dicho en relación con los perros derrotados, nos sentíamos con el rabo entre las piernas, más bien entre las patas. Y me pregunto si en el cielo no se avergonzará sobre la forma en que algunos de los hijos de Dios se comportan. Quiero decir, creo que avergonzamos a Dios el Padre cuando no nos llevamos bien entre hermanos y hermanas. Y no estoy hablando de relación sanguínea. Eso deshonra al Padre, pero también desanima a los creyentes. No hay nada peor que estar en una iglesia donde no existe armonía. Y no existe nada más dulce y atractivo que estar en una iglesia en donde la armonía es evidente entre todos. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El Señor Jesús en el capítulo 17, verso 21 de Juan dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se había percatado usted que la unidad entre los creyentes es una forma de evangelizar silenciosamente? Pero no solo que pleitos, contiendas y desunión deshonran al Padre y desaniman a los creyentes, sino que eso deleita a nuestro enemigo. Satanás ama realmente el ver que hermanos y hermanas en la fe no se llevan bien. La causa de Cristo sufre más por la falta de armonía y unidad en las iglesias que por las falsas doctrinas. Ahora, si usted quiere resolver ese problema, necesita tener la perspectiva apropiada. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando hablo de perspectiva apropiada, tengo en mente tres cosas. Lo primero que usted necesita hacer es considerar su relación con esa persona que ha pecado contra usted. Puede ser su hermano o hermana en la carne, o puede ser su hermano o hermana en la fe, quienes, como usted, llaman a Dios Padre. Y usted necesita considerar esa relación. Y usted puede arguir sobre este punto diciendo: pero él o ella no son mis hermanos espirituales. Nunca se han salvado, aunque son miembros de la iglesia. Bueno, si no son sus hermanos en Cristo, entonces quiere decir que están ciegos espiritualmente y por lo tanto caminan al infierno. ¿No es eso una razón muy poderosa para que usted ore más intensamente por ellos? Pero si él o ella son sus hermanos espirituales, el hacerles daño es hacerse daño a usted mismo, porque tanto ellos como usted son miembros del cuerpo de Cristo. Así que considere esa relación. No importa lo que una persona haga o cuánto le hayan hecho daño, ellos necesitan más de su amor. Veamos 1 de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Y en Gálatas 6:10 Pablo dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando usted está desarrollando una perspectiva apropiada, primero considera la relación, segundo considera la responsabilidad, que es lo que leímos en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Escúcheme, cada creyente que fracasa es la responsabilidad de otro creyente. Cuando un hermano o hermana fracasa, otro hermano o hermana deben ayudarle a levantarse, porque la Biblia dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que, considere su relación tanto como su responsabilidad. Si alguien le ofende, es su responsabilidad el tratar de arreglar positivamente esa relación. Y cuando considere su relación y su responsabilidad, es muy importante que se considere a usted mismo. Veamos nuevamente Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, ¿cómo se considera usted mismo? Si usted va a tratar de enderezar la vida de alguien, ¿es usted culpable del mismo pecado? El apóstol Pablo dijo en Romanos 2, los primeros 3 versos, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿cómo podemos atrevernos a juzgar a otra persona del mismo pecado del cual nosotros somos culpables? También hay que considerar el tiempo que invertimos orando por esa persona que ha pecado contra nosotros, y debemos recordar lo que dijo Samuel. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros. Y no solo que debemos orar por aquellos que han pecado contra nosotros, sino que debemos preguntarnos, ¿hemos sido nosotros mismos un buen ejemplo para ellos? Por favor, anote Hebreos 12:13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea que, si su vida no es un buen ejemplo, la vida de alguien más puede ser eternamente afectada. Hasta aquí le he hablado acerca de la perspectiva, ahora quiero hablarle acerca del procedimiento. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el procedimiento si alguien peca de alguna forma contra usted? En primer lugar, usted va a ver a esa persona. Enfatizaré nuevamente lo que dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Lo entiende? Usted lo visita privadamente. Si alguien peca contra usted, no lo divulgue a los 4 vientos. Vaya donde la persona que le ofendió y no se lo diga a nadie. ¿Por qué? Simplemente porque los demás podrían considerar lo suyo solo como un chisme. Mire lo que dice Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y en Proverbios 25:9 leemos,
trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Para ilustrar un poco más este punto, voy a usar nombres ficticios. Supongamos que Raúl ha pecado contra mí, o yo tengo la impresión de que él ha pecado contra mí. Así que yo voy a hablar con Raúl. Y no necesito decirle ni a Jaime, ni a Pedro, ni a nadie más que voy a hablar con Raúl. ¿Por qué? Porque bien pudiera ser que Raúl no pecó contra mí. A lo mejor yo pienso que lo hizo, y tal vez no estoy equivocado en mi manera de pensar, porque aunque no nos guste admitirlo, a veces podemos estar muy equivocados en cuanto a lo que pensamos que otras personas han hecho en contra de nosotros. A un pequeñito le invitaron a una fiesta de cumpleaños de uno de sus vecinitos. Su madre lo llevó y le advirtió al niño: mira, Juanito, le he pedido a la señora Pérez que si te portas mal, te mande de inmediato a casa, en donde tendré que castigarte, ¿me entiendes? Y el pequeñín contestó: sí, mami, te entiendo. No habían pasado ni 10 minutos cuando la señora Pérez trae a Juanito de regreso a casa, en donde su mamá, sin averiguar nada, le da unas cuantas y fuertes nalgadas a su hijito. Luego, disgustada, le pregunta: dime, ¿qué es lo que hiciste de malo para que te traigan de regreso a casa? Y Juanito, entre sollozos, responde: nada, mamá, solo que la fiesta de cumpleaños es mañana. A veces asumimos cosas que no son verdad. Y cuando confronto a una persona, a lo mejor me diga: no, Adrián, eso es lo que tú piensas. Pero déjame darte los hechos tal y como son. Así que cuando voy a hablar con Raúl, lo voy a hacer en forma privada y afectuosa. La prueba más grande de amor hacia un hermano es: ¿está usted listo a confrontarle si es que ha pecado contra usted? Mire lo que dicen los versos 5 y 6 de Proverbios 27. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Ahora, cuando usted va a hablar con un hermano o una hermana, no va para regañarlos. La Biblia dice claramente en Mateo 18:15 que debemos ir a ganar a un hermano, no para condenarlo. El perdonar no es una virtud natural, es algo sobrenatural. Y si no es fácil perdonar a quienes nos hayan ofendido, aunque nos pidan perdón, imagínese lo sobrenatural que es el que usted le pida perdón a la persona que le ha ofendido o ha pecado contra usted. ¿Sabe que eso es exactamente lo que sucede entre Dios y los seres humanos? Nosotros hemos ofendido a Dios, hemos pecado contra Él, y es Él quien no solo que nos perdona, sino que nos restaura para que tengamos amistad y comunión con Él. Y cuando tiene que disciplinarnos, lo hace con un corazón quebrantado, pero nos disciplina por nuestro propio bien. ¿Tiene usted a Jesús en su corazón? Naturaleza humana. Si es que hemos superado aquello de ojo por ojo y diente por diente, entonces, como si estuviéramos practicando una virtud, decimos: él o ella pecó contra mí. Y si quiere que le perdone, debe venir a pedirme perdón. Pero que yo vaya a buscarle para perdonarle, jamás. Pero es exactamente eso lo que la Biblia dice que debemos hacer y hacer. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Permítame hacerle una pregunta. ¿Dios le buscó a usted? Por supuesto que sí. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Mire lo que Pablo dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, si alguien peca contra nosotros,
No podemos darnos el lujo de esperar que ellos vengan a nosotros. Nosotros vamos a ellos. ¿Y cómo realizamos esa visita? La hacemos en forma privada, amorosa y humildemente, con el espíritu de Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Evidentemente Simón Pedro estuvo escuchando todo esto y se puso a pensar, porque sabía que algunos habían pecado contra él, así como él había pecado contra otros. Y estuvo pensando, ¿cuál es el límite en este asunto? Veamos Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. En la mente de Pedro, este asunto del perdón debía tener un límite, porque él creía que no se puede perdonar indefinidamente, porque mientras más una persona peca, menos son las posibilidades de perdón. Es decir, llega un momento en que hay que decir, basta, no más. Y Jesús le dijo que esto del perdón no es un asunto de matemáticas. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Esto es algo interesante porque la verdad del asunto es que si usted perdona genuinamente a una persona una vez, entonces ese pecado debe desaparecer para siempre. Y si le vuelven a ofender de la misma manera, es como que si le ofendieran o pecaran contra usted por primera vez. No será como la 4ª o 7ª vez, será como si fuera la primera vez. Y usted no mantiene una libreta de notas para anotar el nombre de las personas que pecan contra usted, qué clase de pecado fue y qué número fue. El amor, mi amigo, no mantiene archivos. Usted humilde y libremente perdona a su hermano o hermana antes de que la falta de misericordia infecte su vida. Y perdona completamente, totalmente. De paso diré que cuando usted va a una persona en busca de perdón, asegúrese de que es perdón lo que recibe. Porque una persona orgullosa podría decirle, oh, no tiene importancia, está bien, olvídalo. Usted debe decir, yo quiero que me perdones. El olvidar una ofensa solo será realidad cuando esa ofensa es perdonada. Cuando esa página en la relación con determinada persona es una página nueva y limpia, y no una página simplemente medio borrada. Debemos perdonarnos unos a otros como Dios en Cristo nos perdona a nosotros. Ahora, todo esto nos pone frente a un problema. ¿Qué si la persona no quiere escucharnos? ¿Cómo frecuentemente sucede? Y dirán, yo no te hice nada malo, o no necesito pedirte perdón ni necesito de tu perdón, o sí, hice lo equivocado y a ti qué te importa. ¿Qué hacer en casos así? Un nuevo elemento, la confirmación. Primero, visitación, segundo, restauración y tercero, confirmación. O sea, Mateo 18:16 entra en acción. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así que usted necesita a alguien que sirva de testigo para que 2 o 3 son necesarios para testificar y confirmar, porque usted podría estar equivocado y la otra persona tener la razón. Todos tenemos nuestros puntos ciegos. Yo los tengo. Todos los tenemos. Ahora Jesús no habló de agentes secretos cristianos. Las personas que le acompañen no van para testificar contra la otra persona, sino a tratar de ganar a la otra persona. Pero suponga que esa persona tiene oídos sordos, y aunque usted ha ido a él o ella en forma privada, con una actitud amorosa y humilde, pero esa persona no le escucha, entonces usted busca la ayuda de amigos espiritualmente maduros para que le acompañen y sean testigos de que la persona involucrada no quiere escuchar, porque ya se vuelve un asunto sumamente serio. Busque Mateo
18:17. Si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El asunto está ahora frente al liderazgo de la iglesia y la persona será confrontada por los líderes espirituales. Pero nunca pierda de vista que el objetivo no es condenar a esa persona, sino recuperar a esa persona y que sea desafiada a un profundo examen de conciencia. Al mismo tiempo, la iglesia debe examinarse para saber si en verdad está administrando a las necesidades emocionales y espirituales de esa persona y si se ha tomado como responsabilidad seria el orar por ella, por su arrepentimiento y por su restauración. Y si con todo este procedimiento la persona tampoco escucha a la iglesia, ¿cuál es el próximo paso? La segunda parte del verso 17 tiene la respuesta. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso en lenguaje sencillo significa hay que excomulgarlo. Los gentiles eran las personas que no pertenecían a la fe judía. Los publicanos, sin embargo, eran los cobradores de los impuestos y se les consideraba completamente deshonestos. Ser llamado publicano era sinónimo de charlatanería, de estafa, de buscar únicamente ganancias personales. A esa persona que no quiere escuchar a nadie, es necesario decirle: usted no puede seguir viviendo de esa manera, trayendo deshonor al Padre, contención entre los hermanos y deleitando al enemigo, y sin embargo pretender estar en comunión con esta iglesia. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. No hay que seguir teniendo comunión con él y hacerle sentir como que aquí no ha pasado nada. Hay que llamarle la atención con amorosa solicitud. Hay que orar por él. Pero de ninguna manera se le puede permitir que siga deshonrando el nombre de Dios ni el testimonio cristiano de los demás. En la iglesia de Corinto hubo un hombre que tenía una relación incestuosa. De hecho, tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre, o sea, su propia madrastra. Esa era una cosa horrible. Tanto que Pablo dijo que eso no se veía ni siquiera entre los paganos. Busque 1 Corintios 5:5, en donde el apóstol, en referencia con este asunto, dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Lo que eso significa es que Dios quita su manto de protección sobre esa persona que ha estado sirviendo más al diablo que a Dios, y debe ser separado de la comunión fraternal, no porque no le amemos, sino precisamente porque la amamos. Aquí se está hablando de la destrucción de la carne, o sea, del cuerpo físico, de la naturaleza carnal, para que la naturaleza espiritual pueda subsistir. Pablo también tuvo que enfrentar otra situación. Busque 1 de Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Estos dos hombres habían sido miembros de esa fraternidad, pero habían estado viviendo en el pecado de la blasfemia. Personas en estas categorías deben ser excomulgadas y dejadas fuera de la comunión fraternal. Pero ponga mucha atención a lo siguiente. Esto debe ser hecho como último paso, como el último recurso, o sea, después que todos los demás pasos previos
y bíblicos no han dado ningún resultado con esa o esas personas, hombres o mujeres. No es cuestión de saber que alguien ha fallado en algo y privarlo de la comunión, porque todos nosotros fallamos de alguna forma alguna vez. Usted nunca falla, nunca fracasa, nunca peca. Un hombre dijo que estaba tan aturdido con la maldad existente en nuestro mundo que le habló a Dios y le dijo: Dios, ¿por qué no eliminas a toda la gente diabólica que hay en la tierra? Y Dios le contestó: muy buena sugerencia. Empezaré contigo. Mi amigo, todos nosotros, aun aquellos que se creen lo mejor de lo mejor, caen, fracasan, pecan. Y recuerde que la iglesia no es un museo donde se exhiben los santos, más bien es un hospital para los pecadores. Una versión parafraseada de Romanos 14:1 dice: recibe a un hermano en la iglesia, aunque él casi no crea que Cristo pueda salvarle. Debemos aceptar a los bebés en Cristo, a los débiles en la fe, a quienes tropiezan persona, hermano o hermana. Lo sentimos profundamente. Pero no puede continuar viviendo de esa manera y teniendo comunión en la iglesia. Usted mismo se ha vuelto como un gentil y publicano. Entonces, ¿qué hacer con una persona así? Primero, la ama y trata de ganarla para Cristo. Pero no le permitimos que vierta su veneno en la congregación. No debemos permitir a esa persona herir, distorsionar y vilipendiar la causa de Cristo. Así que, si alguien ha pecado contra usted, no haga eso un asunto de chisme. No venga a decirme a mí lo que esa persona le ha hecho. Vaya usted donde esa persona, ore y vaya con amor, humildad y gentileza y trate de ganar a su hermano o hermana. Si no le escuchan, busque que le acompañen 2 o 3 hermanos de confianza, espiritualmente maduros, y vuelvan donde esa persona. Si él o ella no les escucha, traiga el asunto al conocimiento de la iglesia y que la iglesia los confronte. Y si tampoco escuchan a la iglesia, aunque se nos quebrante el corazón, debemos tratar a esa que tengan la absoluta seguridad de que Dios no les dirá: si quieren avivamiento, primero limpien sus vidas y no sigan practicando cosas que yo claramente he prohibido en mi palabra. Como iglesia, debemos ayudar a aquellos que están luchando espiritualmente y a aquellos que han caído. Pero, por otro lado, como iglesia debemos tener parámetros espirituales, éticos y morales y cumplirlos. En nuestros días, muchas iglesias, en vez de ser un aprisco, se han convertido en un zoológico en donde todos entran, pero nadie sale. El Señor Jesucristo no nos deja divagando por aquí o por allá. No nos deja solos y sin esperanza. Y en su palabra nos enseña cómo debemos comportarnos como creyentes, cómo amar a otros y cómo perdonar y restaurar la vida espiritual de hermanos y hermanas en la fe.
Y nos ha dado no solamente las herramientas espirituales y emocionales para que podamos ayudar a aquellos que emocionalmente han fracasado, sino que también nos ha dado un corazón sensible y celoso por la santidad y pureza de su iglesia, para que no seamos apáticos cuando veamos cosas que podrían dañarla, contestar al Espíritu Santo o causar que los no salvos tropiecen por nuestro testimonio. Amiga, amigo, ¿le ha entregado su corazón al Señor Jesucristo? ¿Le ha recibido como su Salvador? Si aún no lo ha hecho, ¿no le gustaría hacer esa decisión? Recuerde que para ser salvo debe confiar en el Señor Jesucristo. Jesús murió por usted en la cruz del Calvario y usted debe recibirle por fe en su corazón. Si usted, quien quiera que sea o donde quiera que esté, y si está escuchando este programa, ore una oración como la que yo voy a orar. Lo puede hacer en voz alta o en voz baja, pero diga esta oración con sinceridad en la